8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas. Con gusto recibimos a la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, la doctora Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno y analista política, y también la doctora Janina Mondino, analista política. Les invitamos a hacer reflexiones sobre el momento político que vive el país de transición. El gobierno del presidente electo Daniel Noboa deberá posesionarse en las próximas semanas, no hay fecha exacta todavía, y también la Asamblea Nacional. Este momento hay diálogos que buscan acuerdos para lograr mayorías, por un lado, y por otro, la división evidente en movimientos políticos que se evidencian, como el caso de la Revolución Ciudadana. Precisamente quisiera ilustrar testimonios que ya se han dado respecto de estos diálogos y la perspectiva, especialmente de la Asamblea Nacional. El primero tiene que ver con el asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, que le dijo lo siguiente en la revista de Opinión Democracia. Entendiendo que las soluciones a los problemas del país no deben de tener nombre, ni bandera, ni color, ni ideología. Segundo, definitivamente el presidente tiene una gran oportunidad de proponer temáticas sobre las cuales sabemos que vamos a tener consenso, y tiene que aprovechar el momento, la legitimidad de este triunfo, la legitimidad y el respaldo que mayoritariamente le ha dado el ciudadano. La predisposición en este momento inicial de las bancadas y quienes están iniciando precisamente para poder llegar a este tipo de precisiones y concertaciones que creo que van a ser absolutamente posibles. Esperemos en la mayoría de temas que hemos discutido ahora, sin duda alguna las líneas grises y las líneas rojas tendrán que demandar un mayor análisis, pero creo que es posible. Pero gran parte del acuerdo de gobernabilidad va a depender de la predisposición y cómo lo maneje el presidente Noboa. Bien, eso dijo Vicente Tayano, asambleísta electo por el Partido Social Cristiano. Y el otro, quien ha sido elegido también por el Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, que está empeñado en aglutinar un bloque que les permita formarse, más de 14 asambleístas. Se anunció 17 y pudieran ser 19 en este sentido. Por favor. Nosotros 17. aspiramos a tener alrededor de unos 17, inclusive tal vez un poquito más de asambleístas para conformar una bancada y de esa manera pues tener una voz positiva. Eso dijo Lucio Gutiérrez. Bien, con estos antecedentes, doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo articular alianzas, por un lado, y por otro, pensar en función de país, de dar gobernabilidad, y no la agenda que ha sido evidente, pública y notoria, de la impunidad que tiene el sector de la Revolución Ciudadana y que tendría al menos 51 asambleístas? Buen día, Ruth. Hola Miguel, qué gusto, muchas gracias por invitarme. Un saludo fraterno a todos y todas quienes me escuchan y a quienes comparten este panel, Janina y Anita, qué gusto. A ver, dos cosas, y yo quisiera empezar por lo último que usted acaba de mencionar, y es cómo hacer, dice usted, para que la clase política que ahorita está representada en la Asamblea Nacional pueda pensar en función de país. Y yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar, pero sobre todo que va a ser difícil de conseguir. Estamos viendo una asamblea bastante diversa. Yo estaba mirando hace unos pocos minutos la configuración en general, varios partidos que han llegado dispersos. Hay muchos partidos, digamos, o representación de partidos de movimientos que lograron llegar a la asamblea, pero que no forman parte, que no hacen un bloque. Y eso va a significar que haya mayorías o minorías móviles, lo cual no le hace bien ya, digamos, en términos prácticos a la democracia, porque obviamente lo que vamos a ver es que por temas, dependiendo del tema que el presidente de la República proponga a la Asamblea Nacional, va a tener que negociarse cada vez y generar una bancada suficientemente fuerte para que logre el consenso nacional. Eso nos lleva a un segundo momento, que es de lo que se está hablando
ya y que siempre se habla al inicio de un proceso, digamos al inicio de una asamblea, ¿no? Y es cómo van a realizarse los acuerdos. Los acuerdos políticos, Miguel, son necesarios, son importantes, pero hay que tomar en cuenta que los acuerdos políticos, a la luz de la experiencia de la última asamblea especialmente, creo que convendrían en este punto que sean acuerdos políticos a la luz de la ciudadanía. No acuerdos políticos debajo de la mesa que pudieran sugerir algún acuerdo medio extraño, sino que ante la luz pública se logre entender y se logre poner sobre la mesa frente a la ciudadanía que para tener gobernabilidad es importante llegar a acuerdos nacionales sobre puntos de interés público y que tanto le podrían interesar a un partido como a otro partido porque justamente van pensados en función del bien común. Llegar a eso va a ser complejo, pero creo yo que esa es la tarea que le corresponde tener al presidente electo. Ahora, para lograr eso, ¿qué se necesita? Se necesita una estructura mínima, importante y poderosa por parte del nuevo gobierno. Y esa estructura poderosa descansa generalmente sobre los hombros de operadores políticos reconocidos y operadores políticos con experiencia, pero también con legitimidad. Y ahí creo yo que es la segunda parte compleja en este momento político. Es importante que en determinado momento ya vayamos conociendo quiénes son esos operadores políticos del lado del Ejecutivo que están haciendo los acercamientos correctos hacia la Asamblea Nacional, porque si no se conocen va a ser difícil también cuál es el nivel de compromiso por parte del un lado y del otro para llegar a tener gobernabilidad, y eso podría ser un problema. Ahora, le escuché yo también al expresidente Lucio Gutiérrez que él está trabajando por una bancada. Él está representando a Sociedad Patriótica, que tiene solamente 3 asambleístas en este momento. Él aspira a tener 17. Vamos a ver, yo no sé con cuántos está contando él. Le veo un poco complicado. Yo más bien creo que la actitud debería ser sumarse a las bancadas más grandes y empezar a conversar con las bancadas más grandes que él considere o que ellos consideren de su afinidad política para lograr, ¿no es cierto?, una bancada suficientemente poderosa para poder constituirse en apoyo a todas aquellas iniciativas que vayan en pro del país, porque tenemos una bancada grande de 59 asambleístas por parte de la Revolución Ciudadana, que si bien es cierto, han prometido nuevamente a tener una posición responsable, ya lo hicieron la vez pasada. De todas maneras tienen un número que no es menor y yo creo que podrían ahí convertirse en una piedra de toque o en un yunque evitando esta consolidación de acuerdos en pro del país. Entonces, nuevamente y finalizando, es importante generar espacios de diálogo, espacios de acuerdos políticos transparentes, acuerdos políticos de líneas rojas y acuerdos políticos sobre la base del bien común. Vamos a ver si la habilidad del presidente electo se va a poner a prueba en este momento y vamos a ver quiénes son sus operadores políticos para poder también medir desde afuera, desde la ciudadanía, la capacidad de estos actores políticos, su legitimidad y obviamente su operatividad y cómo llegan a buen puerto en respecto a esas negociaciones, Miguel. Ese sería mi aporte de entrada. Doctora Rudy Hidalgo, usted ha hablado de la necesidad de espacios de diálogo que sean transparentes, pero también líneas rojas. ¿Cuáles serían esas en estas condiciones? Bueno, yo creo que hay líneas rojas importantes que hablan sobre la impunidad. Yo creo que la impunidad es una de los males y los fenómenos que más daño hacen a una democracia, porque yo creo que la persona o el funcionario público especialmente que ha cometido un delito en el ejercicio de la función pública tiene que ser castigado y sancionado de acuerdo a la ley. Y así sentar un precedente importante, primero, sobre que está rigiendo un Estado de Derecho, y segundo, que vivimos en una democracia
en donde aquellos actos ilícitos contra el bien común, porque finalmente son delitos contra el bien común, aquellos que se cometen en la función pública son sancionados. La impunidad realmente es una mala idea si forma parte de una mesa de negociación. Esa debería ser, por ejemplo, desde mi punto de vista humilde, una línea roja bien importante para partir digamos, sobre la base de una negociación. Y así por el estilo, Miguel. Bien, la bienvenida a Anita Changuín. Le invitamos para hacer una reflexión sobre este panorama político, gobierno de año y medio, asamblea igual, pero la necesidad de dar gobernabilidad. ¿Cómo ve estos diálogos, como reivindicaba Rudy Hidalgo? Tiene que haber espacios para este diálogo transparente, con líneas rojas que no se pudieran dar paso como la impunidad. Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo afectuoso para Ruth, para Yanina. Es un gusto estar aquí. Sí, yo creo que Ruth ha dado elementos muy importantes, muy valiosos y líneas bastante llamativas respecto a cuáles podrían ser estos límites a la hora de negociar. Sin perjuicio de aquello, es importante saber que en términos de gobernabilidad, y esta palabra que se utiliza muchísimo y que no es otra cosa que la capacidad que pueda tener el gobierno para implementar políticas, planes, su ejercicio mismo con legitimidad, y que los ciudadanos, las organizaciones y todos en conjunto aceptemos, acojamos, nos empoderemos de la obra pública que realiza el gobierno. Eso significa gobernabilidad, que fluya esta línea de trabajo y que los ciudadanos acepten esa línea. Puede ser que no estemos de acuerdo, porque podría ser que ciudadanos no votaron por el presidente, pero el presidente y el gobierno debe considerar a todos los ciudadanos, inclusive aquellos que no estuvieron de acuerdo con su propuesta. Más allá de eso, existen algunas aristas que yo he denominado ejes que debemos considerar si se trata y si pensamos en cuál pueden ser estas líneas de gobernabilidad. Definitivamente la primera, asamblea, coordinación con la asamblea. El actual gobierno creo que nos da unas lecciones bastante amplias y de las cuales tenemos que aprender sobre cómo no fue posible gobernar sin la asamblea. Fue el primer mensaje que dio el presidente de la República, me parece que inclusive en su posesión del 24 de mayo del 2021, y dijo vamos a gobernar sin la asamblea. No fue posible. El decreto de disolución de la asamblea del 17 de mayo del 2023 demostró completamente que las relaciones se habían roto, que se había configurado casi que un acoso a los ministros de Estado, y esto es real, en términos, un poco disfrazándolo en términos de control político y fiscalización, así que no fue posible. Lo que nos lleva a una gran premisa: es necesario establecer puentes de diálogo con la Asamblea, es necesario desmitificar la palabra negociación, la palabra acuerdos, porque esto es precisamente lo que debe primar si hablamos entre relaciones saludables, no obsecuentes, no obedientes y no alcahuetas entre la Asamblea y el Ejecutivo. Para esto será necesario, y Ruth ha dicho, es muy complejo. Yo creo que no es imposible, pero hay que poner mínimos sobre la mesa. ¿Y cuáles serían estos mínimos? Usted preguntaba, Miguel, sobre qué se podría generar gobernabilidad, sobre los grandes problemas del país. Creo que todos podemos estar de acuerdo, y todas las agendas de trabajo de los candidatos a la presidencia en la primera vuelta, en las agendas legislativas, si las vemos, si las revisamos, yo lo he hecho. La gran coincidencia es la seguridad. Todos plantean una agenda, todos tienen buenas ideas, unos mejores que otras, pero es necesario poner sobre la mesa esas grandes coincidencias en pro de poder resolver los grandes problemas que tenemos los ecuatorianos en este momento. Es la única manera. No sé si es un poco utópico el pensar que todos debería ser así. No, por favor, que no se malinterprete, debería ser así, pero no sé si es un poco utópico pensar que las negociaciones se realicen de forma de cara a los ciudadanos. Estas negociaciones normalmente se realizan, sí, se reúnen las bancadas, hay un interlocutor por cada una, se determina una agenda legislativa. Lo que estaría mal, por supuesto, es repartir el país. Sí sería necesario, y entiéndaseme bien, cuando hay una asamblea así de fragmentada, cuando hay un bloque pequeño, apenas y alcanza el bloque de gobierno, el bloque oficialista apenas alcanzaría para constituirse en uno. Así que es completamente necesario que la agenda legislativa se priorice y ver cuáles van a ser estos
estos mínimos en los cuales se va a poder coincidir. Yo discrepo con el comentario que se ha dado y que hemos escuchado de algunos legisladores en no vamos a hablar, no nos vamos a acercar. Eso es un sinsentido, es un contrasentido para lo que significa un parlamento. Un parlamento viene de la palabra parlar, que es hablar, que es comunicarse. El parlamento mismo está constituido en un hemiciclo porque es necesario vernos las caras los unos con los otros. O sea, es necesario que un asambleísta pueda verle la cara cuando está hablando el legislador, aun cuando es de una tienda distinta. Si no, simplemente pondríamos en una cámara independiente o en un cuarto aislado a un bloque y en un cuarto aislado al otro, sacan su posición y listo. Todo esto se trata, y el que haya un hemiciclo, el que haya debate público, se trata justamente de nutrirse de las ideas de los demás, de los que piensan distinto. Y no vamos a poder avanzar como país en ese necesario proceso de reconciliación, Miguel, en el que debemos trabajar. Hay grandes grietas en nuestro Ecuador que deben ser trabajadas por nuestros líderes, que en este momento tienen una tarea bastante complicada, que es recuperar la confianza pública. Los ciudadanos ya no les creen. La asamblea salió y fue disuelta y todos estos meses nadie ha extrañado a los asambleístas. Una situación muy, muy grave en términos de república y en términos de Estado de Derecho, porque nadie los extraña. Y es más, se ha probado inclusive que podemos vivir sin ellos, que la gente puede seguir haciendo sus trabajos, los chicos van a la escuela, los emprendedores la luchan, los negocios suben y bajan, y estamos sin asambleístas. Esto es gravísimo porque hemos perdido un contrapeso y hemos perdido, por supuesto, un balance en términos de lo que significa república. Esa es una de las tareas más importantes que tienen los legisladores el día de hoy. Entrar y recuperar la confianza de los ciudadanos, que es la legitimidad que les va a dar y que les va a ayudar en su gestión. La carrera es corta, las prioridades tienen que ponerse sobre la mesa. Es apenas normal que en este momento se estén llevando a cabo negociaciones. He escuchado por parte del Partido Social Cristiano que van a nominar y que estarían ellos persiguiendo la posibilidad de que el asambleísta Cronfle en un segundo intento pueda alcanzar la presidencia de la Asamblea. Esto no es descabellado, esto sucedió en el 2021 cuando se rompió entre comillas, el supuesto acuerdo que se había dado con el gobierno, y que a partir de eso se generó, por supuesto, una relación hostil con el Ejecutivo. También, como lo decíamos hace un momento, se estaría articulando un bloque con independientes. Eso también no me sorprende. Los independientes a lo largo de la historia ecuatoriana se cotizan muy bien su voto en el marco del legislativo, así que no debería sorprendernos. Lo que sí debe sorprendernos es que no se pongan los intereses del país por encima. Creo que la seguridad es el principal punto y por eso soy reiterativa en aquello. Se trata de una carrera de velocidad. Todos los asambleístas, yo creo que no hay ni uno solo, salvo los que ya no puedan hacerlo por términos legales y constitucionales, pero todos los asambleístas han manifestado su deseo de reelegirse, y esto es natural porque en un periodo de 17 o 18 meses no sería posible implementar una agenda de trabajo. Así que va a ser necesario jugadas rápidas, acciones y medidas extraordinarias, una relación saludable, y también, con esto de pronto devolverle el micrófono, estimado Miguel, y también considerar que todo va a depender de cuál sea el planteamiento, hablando como en términos deportivos, cuál sea el planteamiento del presidente de la República. Si él desea hacer jugadas más complicadas, que merezcan, por supuesto, y que van a necesitar una coordinación mucho más profunda, pues bueno, será otro el escenario. Si lo que se busca efectivamente puede ser tener una relación más tranquila, con proyectos, inclusive aprovechar las leyes que ya están expedidas, avanzar un poco con temas un poco más tranquilos, si podemos utilizar ese término, bueno, el nivel de coordinación tal vez será menor. Lo que sí va a tener que estar latente, y yo hago votos porque esa sea la principal gestión de la Asamblea, es el control político. Más que legislación, porque el Ecuador está repleto de leyes y tenemos leyes de todo tipo, de todo tamaño, para todos. Hay inclusive una polución normativa que ha sido una de mis tesis. Creo que el primer trabajo en el que tendría que enfocarse la Asamblea es en realizar control político al actual gobierno, que ha gobernado sin control, sin fiscalización, sin que nadie verifique cómo se está utilizando los recursos públicos y, por supuesto, del gobierno que entra. Bienvenida a la doctora Yanina Mondino. ¿Cómo ve este panorama de acuerdos? Estamos en los prolegómenos, aun cuando corre el tiempo,
con un gobierno y una asamblea que tendrán año y medio aproximadamente en funciones, cómo lograr con diálogos transparentes sobre la mesa y que no entre en juego, como bien se ha dicho esta mañana, el tema de la impunidad. Acuerdos por el país, acuerdos urgentes, doctora Mondino. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Ruth y Anita y, por supuesto, a todos quienes nos acompañan. Bueno, creo que mis colegas del panel han dicho ya mucho sobre lo que justamente todos podemos evaluar sobre lo que está pasando o lo que puede pasar de cara a instalarse la nueva asamblea y el nuevo gobierno el próximo mes. Creo que es importante retomar el punto de la confianza, de recuperar la confianza ciudadana. ¿Y esto por qué? Porque claramente llegamos a este escenario a través de una muerte cruzada. Es decir, como bien mencionaba Ana, durante meses no hemos tenido asamblea, nadie los ha extrañado, nadie ha pedido que regresen los asambleístas, pero también cuando analizábamos en su momento la opinión pública, si aprobaban o no la muerte cruzada y el hecho de que los asambleístas se vayan a su casa, la gente aprobaba ampliamente ese suceso. Cuando preguntábamos si aprobaban o no el hecho de que el presidente Lasso terminara antes su mandato, también lo hacían. ¿Qué demuestra esto? Que hay una falta de credibilidad en líneas generales, o hay una deslegitimidad de la clase política y sobre todo de las funciones del Estado. Recordemos que también hace algunos meses, en plena campaña electoral, vimos una fuerte pugna entre diferentes funciones, entre eso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fiscalizando a la Fiscal General del Estado, yendo en contra de un dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, estamos en una convulsión política constante y la convulsión política está muy lejos de lo que le sucede a los ciudadanos. ¿Qué le pasa a los ciudadanos todos los días? No pueden salir de sus casas y volver con tranquilidad, no pueden abrir los negocios en algunas partes del país por la extorsión y la vacuna, no tienen acceso a salud o a instalaciones de salud adecuadas, lo mismo con la educación, el IES está desbordado, está colapsado, es decir, lo que sucede en la realidad de los ciudadanos dista mucho de la pugna que hay entre las clases políticas. Por eso me parece fundamental que la nueva asamblea entre comprendiendo que no va a tener mucho tiempo, así como el presidente, para empezar a dar respuestas reales a los ciudadanos. Es decir, allanarse a una agenda mínima que tiene que tener claramente temas de seguridad y economía, en la cual se pueda trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo y con las instancias necesarias para empezar a generar alivios. Me parece que el escenario con respecto al del 2021 es diferente. En ese momento hubo un primer intento de generar una mayoría que fue, creo que, repudiado sobre todo por la narrativa con la cual llegó Guillermo Lasso al gobierno, ¿no? Siendo la construcción o la antítesis del correísmo durante 10 años. Creo que Daniel Noboa llega con otra narrativa diferente de la nueva generación, del nuevo Ecuador, y puede aprovechar ese espacio para ganar adhesión ciudadana en cuanto a generar espacios de diálogo que, como bien decía el asambleísta, creo que del Partido Social Cristiano, vayan más allá de las banderas y de los colores políticos. Me parece que es importante darle un alivio inicial a los ciudadanos en un contexto complejo, porque recordemos que también hay un gran déficit fiscal, que aproximadamente va a cerrar en 5.000 millones, que endeudarse para el Ecuador es muy caro por el alto riesgo país, que adicionalmente se viene el fenómeno del Niño, que el próximo año hay que ejecutar el cierre de Yasuní TT. Es decir, al presidente se le vienen situaciones muy complejas y creo que es en ese escenario en el cual tanto la Asamblea como el gobierno tienen que entender que si no trabajan y no cooperan en los temas fundamentales, prioritarios de país, no de partido, claramente pueden volverse en el 2025 a retirar, irse a su casa sin ningún tipo de aprobación ciudadana. Por tanto, creo que va a ser fundamental que en estos primeros 45 días de gobierno
en lo que queda del 2023, se muestre la apertura al diálogo, que es propio, como decían las colegas, del aspecto parlamentario, ¿sí? Las negociaciones, más allá de que tienen que ser sobre la mesa, tienen que ser abiertas, tienen que ser transparentes, pero sobre todo tienen que ser por los intereses comunes. Hay que negociar en los parlamentos, se debe llegar a acuerdos. Si no, no se puede gestionar solamente lo público para el Ejecutivo, necesita gestionar lo político. Si dinamita los puentes de diálogo desde el inicio, vamos a tener un déjà vu del inicio del actual gobierno, en donde se dinamitaron rápido los puentes de diálogo y no pudo solamente sostener el gobierno a través de la gestión pública. Vuelvo con la doctora Ruth Hidalgo. Quisiera trasladarle una inquietud de un amable oyente profesional que aboga por diálogos transparentes, pero dice, la sanidad política y la ética imponen una obligación. No se puede hablar con quienes están del lado de la corrupción. Eso sería legitimarles. Si somos democráticos, entonces, ¿por qué no hablar también con los jefes de las bandas para pacificar el país? Justamente cuando iniciaba mi intervención, yo le comentaba que es muy complejo este momento político que está viviendo el Ecuador para lograr acuerdos. Sin embargo, es importante promover los acuerdos políticos en las bancadas que están representadas en la Asamblea. Mal que mal, ellos han tenido una votación popular que les ha llevado a estar allí. Y ya hemos visto cómo y qué sucedió en la Asamblea pasada, cuando se cerraron simplemente en una actitud de no conversar o no hablar con la otra persona, y ellos tienen una representación política que por responsabilidad tienen que ejercerla a través de también la concertación y también el diálogo. Por eso son importantes, Miguel, las líneas rojas. Por eso yo hablé de la impunidad. Nadie habla de hablar en este contexto o de ponerse en contacto en este contexto con bandas de crimen organizado. Estamos hablando con partidos y movimientos políticos, algunos tremendamente cuestionados, es verdad. Otros no tanto y otros simplemente llegaron allá con la legitimidad del voto popular. Pero la democracia merece hacer un ejercicio de diálogo, aunque sea un primer intento, segundo y tercer intento de diálogo. Y ante eso sí quiero comentar algo que creo que es importante. Cuando al menos desde Participación Ciudadana o desde la sociedad civil hablamos sobre diálogos transparentes o acuerdos sobre la mesa, evidentemente no estamos hablando sobre acuerdos en donde van a estar metidos presentes sociedad civil o donde toda la ciudadanía va a estar en la sala en donde están dialogando. No me refiero a eso. Los diálogos transparentes se refieren o nos referimos nosotros desde Participación Ciudadana a que sean producto de un debate público en donde todos podamos escuchar las diferentes posiciones políticas de los miembros de la Asamblea y que estos acuerdos o estas concertaciones sean también posibles de ser puestas ante el escrutinio público. Porque de lo contrario puede seguir pasando, que es muy malo, aquello que nos despertamos un día para el otro los ciudadanos y ups, ha salido una persona de la cárcel producto de acuerdos políticos que no sabemos si han sido o que evidentemente han sido, pero nunca fueron puestos sobre la mesa y así por el estilo. Entonces es importante que exista un debate público. En segundo lugar, Miguel, yo creo que quiero tomar algo que Janina acaba de mencionar hace un momento y que me parece que es bien de fondo. Y es el tema de cómo hacemos, y ese creo yo que es el gran reto que tienen los operadores políticos actuales y el mismo presidente electo, cómo hacemos para colocar temas comunes a todos que sobrepasen las ideologías. Esa un poco fue la tesis de Participación Ciudadana desde hace 4 o 5 años atrás, y decíamos que este país va a poder tener viabilidad democrática solamente en el momento en que diferentes formas de pensamiento en la Asamblea se pongan de acuerdo en temas que sobrepasan las ideologías. Y este momento, tomando en cuenta el corto espacio de tiempo que tiene tanto el presidente
como el asambleísta, los asambleístas, me parece que hay temas que son evidentes, que ya están allí y que tienen que ser trabajados. El tema de seguridad obviamente es un tema primordial, pero hay otros temas, 4 más, que a mí me parece que son importantes. El primero es el tema del fenómeno del niño, que ya venimos nosotros insistiendo desde la campaña política. Ese es un tema que a todos nos va a atacar, y que requiere una contestación o una respuesta desde el Estado con política pública, pero también un apuntalamiento desde el sector político representado en la Asamblea. El tema social respecto a salud y educación, que se va a ver golpeadísimo con respecto al tema del fenómeno del niño. Es una consecuencia que no vamos a poder parar y que va a requerir unidad nacional, pero sobre todo unidad política. Entonces allí es donde les vamos realmente a poner a prueba a la clase política en su capacidad, obviamente, de negociar y en su capacidad de acuerdos. Y ahí vendría un acuerdo político, por ejemplo, sobre la mesa. Saber que se están reuniendo, tratando esto, y después conocer la ciudadanía y poder tener ante el escrutinio público la posibilidad de valorar, ¿no es cierto?, y ejercer control social sobre las decisiones sobre estos temas. Economía y empleo, por supuesto, van a tener que hacer algo en este año y un poquito más de tiempo que tiene el presidente, porque además ha sido evidentemente un eje central de su campaña. Y obviamente el tema de competitividad también. ¿Qué va a pasar con estos acuerdos internacionales que se lograron, comerciales? ¿Cómo los van a hacer efectivo? Porque además todo esto que se nos viene con el fenómeno del niño y la necesidad y la pérdida de empleo, el tema de salud que va a entrar en crisis, el tema educacional, la movilización de la gente en los sitios de influencia del fenómeno del niño, va a provocar necesidades importantes y urgentes. Para mí, Miguel, esas necesidades deberían ser la base de una agenda transversal por sobre las ideologías. No nos interesa saber en estos temas qué ideología tiene el uno o el otro que defiende, sino qué van a hacer los legisladores de diversa tienda política para paliar este tema y obviamente apoyar al régimen de turno, que es un régimen de turno, digamos, fugaz, casi de un año y un poco más, para poder ayudar a los ciudadanos para paliar esto. Yo creo que eso es el centro para mí, Miguel, y el secreto de la milanesa creo que está ahí. Cómo generar acuerdos transversales por sobre las ideologías que puedan ser conocidos por los ciudadanos ante el debate público, puestos al escrutinio público. Esos son los acuerdos sobre la mesa. Y ese es el gran reto, ¿no? Yo digo, el presidente realmente tiene un reto enorme y bueno, desde la sociedad civil tenemos también un rol. Me refiero a sociedad civil a aquellos que no estamos haciendo político partidista, ¿no? Formamos parte de una militancia política, pero desde la sociedad civil también tenemos una responsabilidad que pasa por motivar a los actores políticos a los acuerdos transversales, por apoyar realmente las decisiones, vengan de donde vengan, si son buenas para los demás, para promover también un proceso de reconciliación, porque si no, vamos a seguir polarizados. Y por otro lado, también forzar debate sobre las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo y la Asamblea, y entender siempre que la Asamblea y el Ejecutivo tienen que colegislar. Y entonces esa colegislación, retomar esa colegislación después de un periodo de 2 años de ruptura total es difícil, pero creo que la sociedad civil también debería estar allí motivando, empujando los temas, apoyando y promoviendo espacios de diálogo multisectoriales, Miguel. Así es como yo veo este tema. Doctora Changuín, ¿cómo concretar estos acuerdos por sobre las ideologías como reivindica la doctora Ruth Hidalgo en temas fundamentales? ¿Quién puede oponerse y no abonar a favor sobre el tema seguridad, el impacto del fenómeno del niño, que no sabemos si será leve, moderado, fuerte, el tema de la salud y educación, la economía, empleo e incluso la competitividad? ¿Cómo no lograr acuerdos en ese sentido, dejando de lado las aspiraciones de grupo o personales de líderes, como lograr la impunidad? Creo que es fundamental, Miguel, comprender, y nosotros que podemos transmitir un mensaje desde estos espacios. Transmitir a los ciudadanos, por ejemplo, que los
que todos quienes conforman los 737 asambleístas, todos los que conforman actualmente el Parlamento, como lo decía Ruth, tienen un espacio político de representación. Hay 51 asambleístas de ERC, por ejemplo, que representan, ayer hacíamos el cálculo y representan el 35% del Parlamento y no menos del 35% de la voz del país. Esto no es menor, no es menor. Aun cuando quisiéramos, y cada uno tiene su propia ideología, tiene su propio pensamiento, tiene su propia inclusive militancia, quisiéramos inobservar esto y quisiéramos hacer oídos sordos, no es posible. Y es necesario ponernos a conversar los unos con los otros. Y ese mensaje de reconciliación tiene que venir desde los gobernantes. El mensaje de reconciliación tiene que venir desde los asambleístas, que yo considero que se equivocan al entrar ya con un sesgo tan duro desde el inicio, cuando ni siquiera se ha instalado la asamblea. Durante estos días es normal que se realicen conversaciones. ¿Y cómo hacerlo, Miguel? Repetimos, yo creo que estamos de acuerdo en eso, las tres personas que estamos conversando en este panel, poniendo y anteponiendo los intereses del país sobre la mesa. Entiendo perfectamente la referencia a que se debe establecer una agenda mínima, pero por el país, determinar cuáles son las grandes coincidencias. Recuerdo cuando sucedió la tragedia del trágico asesinato de Fernando Villavicencio. Todo el país conmocionado, se realizó una reunión, yo la vi con mucha esperanza, ¿no? En un momento desolador, de conmoción nacional. Esta reunión que hicieron los entonces candidatos a la presidencia, en ese momento me parece que estuvo Sonnenholzner, estuvo Topic, estuvo Herbas, me parece que estuvo también. Y bueno, yo pensaba, bueno, van a suscribir y dijeron, y había trascendido, estuvieron reunidos muchas horas, creo que 7 horas estuvieron reunidos en un hotel. Y trascendió y dijeron que iban a firmar un acuerdo. En lo personal, yo tuve ilusión de que al menos en ese momento de conmoción y de tragedia nacional, porque Ecuador no había vivido esto de cerca. Nosotros habíamos visto esto de manera histórica y se lo había visto en los años 80, en Colombia, en México, y lo veíamos con mucha... enternecidos de que los hermanos de otros países tuvieran que enfrentar situaciones como estas. Ya no, ya eso fue una realidad aquí. Y tenemos que partir desde esa realidad. Cuando se reunieron, yo tuve mucha ilusión, y regreso a eso, de que el acuerdo, por ejemplo, incorporara una agenda legislativa mínima, en que se pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, mi bloque de asambleístas tiene estas prioridades o ha establecido estos grandes temas para trabajar por el país. Y que juntos digan, y voy a hacer este símil, ¿no? Aquí están los míos, veamos cuáles son las coincidencias. Saquemos una agenda legislativa, al menos en los grandes temas, ¿no? Y es verdad, no solo seguridad, pero prioritariamente seguridad. No fue así. Sacaron una resolución, me parece que fue un papel ahí totalmente declarativo, cuando todos ellos tienen hoy representación en la Asamblea. Y hubiera sido un acto realmente patriótico poner sobre la mesa y ahí sí decir, vamos a establecer esta agenda mínima y nos comprometemos que nuestro grupo de asambleístas, el rato que llega al Parlamento, va a perseguir esta agenda. Recuerden, por favor, que una vez que se instale la Asamblea va a tener que actualizarse. Incluso hay un poco de duda respecto a si se va a determinar una agenda legislativa nueva o la agenda legislativa tendrá que continuarse, la que se estableció en el 2021. En lo personal creo que debe establecerse una nueva, ya que hay nuevos legisladores y hay una nueva obligación del nuevo presidente de la Asamblea de establecer esta agenda. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, Miguel, determina 60 días para establecer una agenda legislativa. Yo no creo que vayan a quemar 2 meses de los escasos 17 o 18 meses en recién establecer la agenda legislativa. Por favor, imagínense, tenemos 18 palitos en los cuales vamos a tener que tachar ya 2, porque hay 2 meses menos. La agenda debería trabajarse inclusive desde ahora con responsabilidad del país. Ya inclusive la posesión de los asambleístas ha demorado demasiado. Por la repetición de las elecciones en el exterior, hemos estado 1 mes más, casi 2 meses, sin asamblea instalada. Y antes todo era un apuro, ¿no? Fue un apuro la convocatoria. Doctora Changuín, lo ideal sería que lleguen con una agenda desde el primer día, dado el tiempo que tienen. Por supuesto, es lo obvio. ¿Y cuáles son esos mínimos? ¿Y a qué me refiero con la agenda legislativa para las personas que nos están escuchando y nos están viendo? La Asamblea, por ejemplo, tiene casi 600 proyectos en trámite, proyectos que están en primero y en segundo debate.
Y para esto va a ser necesario que los señores legisladores vayan con un equipo experimentado. Lamentablemente ahora no hay curva de aprendizaje ni tiempo para aprender en los primeros meses. ¿A qué me refiero con esto? Los trámites legislativos ya se encuentran en marcha y más o menos de lo que se ha visto, un proyecto de ley que vaya rápido, que vaya a buen ritmo, puede demorar 1 año y medio, 2 años en ser expedida una ley, constar como ley de la República. Este tiempo ya no existe y va a ser necesario reciclar, hacer refritos, para que nos entendamos, de los proyectos que ya se encuentran en trámite y subirse en los primeros debates o en los segundos debates para de ahí sacar leyes si efectivamente ese es el interés. Sacar normativa que ayude a solucionar los grandes problemas del país. Entonces, a eso me refiero con establecer una agenda mínima. Recuerden que van a haber 15 comisiones en la Asamblea, todos los temas, inclusive temas de índole internacional, se encuentran en la cola. Veía hace unos días que hasta el TLC con China, que es muy, muy importante, se encuentra todavía trabado y va a tener que esperar en la cola a que se lo ponga, primero a que se lo mande a la comisión, primero la calificación del CAL, veamos cuál es el trámite, la calificación del CAL, con toda la enorme carga que va a tener este órgano, luego que vaya a la Comisión de Relaciones Internacionales, que en la comisión se saque un informe, que este informe sea distribuido a los asambleístas y que se lleve a cabo el primer debate. Entonces, hay temas realmente importantes y a eso me refiero con establecer una agenda mínima de trabajo. Pues bueno, necesitamos este tipo de leyes, necesitamos pasar y necesitamos que se aprueben también estos convenios suscritos con otros países. Otro de los temas, por ejemplo, que debería estar en punto uno de tratamiento de la Asamblea. Yo he escuchado mucho que se habla que en la consulta popular se va a hablar del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas para el orden público, ¿no? Para la seguridad ciudadana. Por favor, esto ya está en la Asamblea. Esto se tramitó como reforma constitucional. Ya pasó primer debate. Hay una comisión de enmiendas constitucionales que ya trabajó esto. Está listo el informe para segundo debate que fue inclusive aprobado el 10 de mayo, 7 días antes de la declaratoria de muerte cruzada, Miguel. Hay un informe listo para segundo debate. Entonces seguimos hablando de los mismos temas. Y es normal, es demasiada agenda, pero ya está eso, por ejemplo, que debería ser uno de los temas top 5 de los temas prioritarios que debe trabajar el nuevo Parlamento. Ojo, ¿qué pasa? Eso sí, si esto se llega a aprobar, hay que ir a referéndum. Hay que ir a referéndum, porque las reformas constitucionales tienen ese trámite. Y ojalá, si se va a establecer, por ejemplo, si una de las prioridades del presidente Noboa, que a mí me parece una excelente idea, ir a consulta popular, en medio de toda esta incertidumbre, creo que una consulta popular puede venir bien en este momento y puede reforzar las decisiones que se tienen que tomar y las políticas públicas que se van a desarrollar. Pero ojo, lo correcto, y con esto termino, Miguel, lo correcto sería empatar el referéndum del apoyo de Fuerzas Armadas, ¿verdad?, con la consulta popular, porque si no vamos a gastar 2 veces en un proceso electoral y cada proceso cuesta cerca de 70 millones y en eso Ruth tal vez nos pueda ayudar más con claridad en ese tema. Lo importante sería acumular, dado el tiempo urgente, los temas, porque también no puede dejar pasar mucho el presidente Noboa para que no le ocurra lo del presidente Lasso, que presentó una consulta con temas importantes, pero ya se valoró entre votar a favor o en contra del gobierno, lo cual es lamentable. Doctora Yanina Mondino, temas y puntos importantes para la gobernabilidad que han sido señalados tanto por Ruth Hidalgo cuanto la doctora Ana Changuín, ¿cómo podría añadirse temas fundamentales y buscar lo que también se ha señalado, la reconciliación nacional, el acuerdo nacional de gobernabilidad, en donde se ha insistido también que no debe significar acuerdos por la impunidad? Sí, Miguel, cuando mencionaba en mi intervención anterior una agenda mínima de país, justamente me refería a lo que las colegas han explicado, que son estos temas urgentes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que no tienen que ver con las ideologías o con los partidos, y tampoco, por supuesto, tiene que ver con amnistías, con impunidad o con preventas políticas. Me parece que este espacio en el que inicia
el presidente electo, Daniel Noboa, el momento en el cual toma el poder, sabiendo que es un periodo extremadamente corto, que algunos incluso podrían verlo de transición, pero yo insisto en que no es de transición, sino que es un momento fundamental y muy crítico en el cual hay que empezar a sentar bases para reorganizar de alguna manera el Estado o el Ecuador. Me parece que eso le puede dar a él un espacio, un espacio donde la ciudadanía lo pueda acompañar desde la necesidad de, en ocasiones, comportarse de manera diferente o ser duro en algunas decisiones, o, por supuesto, poder abrirse a diálogos y consensos que creo que en su momento no se le permitieron al inicio del gobierno de Guillermo Lasso, porque justamente, como yo mencionaba, él venía con esta narrativa de construir el anticorreísmo o ser la opción anticorreísta durante más de 10 años. Creo que el punto de diálogo o el momento en el cual nos encontramos es fundamental para que los jefes de bloque o los que van a ser los futuros jefes de bloque de la Asamblea puedan mostrarse incluso en una mesa de diálogo que esté coordinada también por el bloque del presidente Noboa, así como él está en este momento en el extranjero conversando en España, en Italia, en Francia, tratando de generar nuevos espacios de coordinación o de cooperación internacional, porque también quiero abrir un paréntesis en esto. Recordemos que el gobierno de Guillermo Lasso tenía como principales aliados en el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema de seguridad, a Estados Unidos e Israel. Recordemos que en este momento Israel se encuentra en plena guerra en el tema de Franja de Gaza. Eso va a complicar los esfuerzos que pueda tener el Ecuador para querer coordinar asistencia técnica o incluso el tema de compras de municiones y demás, porque ese Estado se encuentra en este momento en guerra. Por tanto, el escenario aún se complejiza un poco más. Me parece que inicialmente fue una buena muestra comunicacional o un buen gesto del presidente electo iniciar con un viaje, más allá de que hay poca información, iniciar con un viaje para mostrarse abierto a poder reforzar los espacios de trabajo que va a generar aquí a la interna, y finalmente recordar que más allá de que tenemos un hiperpresidencialismo, por el control político y la fiscalización se necesita. Es imposible gobernar si no se gestiona políticamente una bancada que esté en apoyo al gobierno, es decir, al Ejecutivo. Por tanto, de nuevo, creo que de las necesidades de lo público, de las necesidades de gestión del Ejecutivo, tienen que venir los principales elementos que deben estar dentro de la agenda mínima que debería discutirse en la Asamblea, es decir, de todo aquello que de pronto el equipo de transición del gobierno electo encuentre que es urgente para poder mejorar rápidamente la calidad de vida de los ciudadanos. Esos creo que deberían ser los temas que muy bien los mencionó Ruth, que deberían estar en la agenda mínima a tratarse. Sí, coincido que gestos comunicacionales importantes sería ya llegar con una agenda de trabajo, ya mostrar a los jefes de bloque o a los principales referentes de los partidos sentados en una mesa de diálogo previa. Y de nuevo, creo que la ciudadanía va a estar muy activa porque finalmente el Ecuador no puede esperar más. No podemos esperar 2 meses para que se defina una agenda, no podemos esperar 3, 4 días de sesiones para que definan las autoridades de la Asamblea, no podemos esperar a que los asambleístas lleguen con equipos que no conozcan la dinámica legislativa y no busquen, por ejemplo, las leyes que están en segundo debate como para empezar a generar trabajo eficiente y rápido. Y otro tema que me preocupa y creo que también le preocupa a los asambleístas que van a entrar es esta nueva resolución que ha expedido el Ministerio de Finanzas, en el cual de alguna manera se imposibilita la contratación de personal por el último trimestre, y esto aparentemente involucraría a
la Asamblea. Entonces recordemos que la Asamblea actualmente se encuentra únicamente con un administrador y que no tiene personal básico. Estoy hablando de personal que ayude en las transmisiones, personal de la Secretaría, es decir, aquel que colabora en el funcionamiento administrativo. Entonces, estos también son temas que el Ejecutivo, la Asamblea entrante van a tener que hablar con el gobierno saliente, porque claramente podría obstaculizar el resto el trabajo del resto del año de la nueva Asamblea e incluso del nuevo gobierno. Bien, quiero agradecer el aporte y la participación de la doctora Ruth Hidalgo, de la doctora Ana Changuín y la doctora Yanina Mondino para hablar sobre el momento político, la necesidad de dar gobernabilidad en el Ecuador en un periodo tan corto de año y medio, tanto para el presidente electo Daniel Noboa cuanto para esta asamblea, que deben completar el periodo para el que fueron elegidos de 4 años. Muchas gracias, un gusto escucharles a ustedes. Gracias, Miguel. Un gusto Gracias. este panel femenino. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, un gusto. Con gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. ¿Recuerdas este sonido? Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa. Desde entonces hasta hoy, que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando a tu alcance, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años